noches, edición número 458 entre ustedes y nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, Jorge. Comenzamos este programa con una breve referencia al Mundial, pero yo quisiera resaltar dos aspectos. Por un lado, algo que nos chocó muchísimo, que es el hecho que en Fútbol para Todos, obscenamente, como lo han hecho a lo largo de todo el campeonato, siguen pasando propagandas, que realmente, como lo decíamos en el programa anterior, el fútbol es una fiesta, es un espectáculo muy bello, los que como nosotros somos amantes de ese deporte, vemos realmente que hasta decíamos que ese fervor, ese fanatismo, por llamarlo de alguna manera, que la adultez no ha conseguido despejar de nuestras vidas, nos parece un sentimiento muy lindo. Lo que tiene el lado oscuro de esto es cuando se lo trata de aprovechar como lo está haciendo el gobierno, y eso que el primer resultado que hemos tenido no ha sido rutilante como para aventar un futuro casi de finalista, esperemos que así sea, ¿no? Pero veíamos una propaganda el otro día, y creo que vos también lo has visto, una propaganda que realmente, un chico que hablaba de todos los logros en la década ganada. Y parece mentira, se hablaron de todos los logros de la década ganada y como si fuera una cachetada que nos dio el destino, la justicia, la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, tal cual lo veníamos sosteniendo nosotros, no hizo lugar, hablábamos del fallo, en realidad es el no fallo, porque la Corte Suprema no hizo lugar a al recurso extraordinario que habían interpuesto los abogados de la Argentina. Y esto lo veníamos señalando muy puntualmente nosotros porque decíamos que si bien nuestra Constitución es heredera del legado de la Constitución de 1776 de los Estados Unidos y que abre nuestra Corte Suprema con bastante generosidad, ya sea por el caso federal o en otras cuestiones, es muy restrictiva por supuesto en materia de honorarios, los recursos ante ella, recursos ordinarios o extraordinarios, la Corte Suprema Americana es mucho más restrictiva, solamente un 1% de los casos que son sometidos a su jurisdicción. Sí. Tiene 100 o 200 casos por año, que los elige muy restrictivamente. Son casos de gran gravedad institucional o de interpretación de leyes federales, y aún puede ser que sean casos constitucionales o federales que ellos consideran que no tienen gran relevancia y no intervienen entonces. De manera que, como vos decís, nosotros habíamos anticipado que era muy difícil que la Corte tomara este caso. En las últimas semanas había muchos que pensaban que esto podía suceder por la importancia política, como si la Corte norteamericana le diera relevancia a esto. Inclusive fue una delegación de algunos políticos argentinos de distintos Parecía partidos. una alegre estudiantina, ¿no? Como si eso fuera a influir en la Corte norteamericana. Me parece que fue tardío, porque en todo caso podrían haber hecho una presentación como una amicus curiae, pero ir ahí a sacarse una foto no pareció tener mayor sentido. Y eso que la amicus curiae es esta figura que para la gente, vamos a traducírsela, es el amigo del tribunal, alguien que se puede presentar ante un tribunal para apoyar la posición que, por ejemplo, yo podía ser amicus curiae de una cuestión en la que Osvaldo se presentara ante un tribunal. Y acá hemos tenido nosotros el apoyo de Francia, de México, de Brasil y hasta del Fondo Monetario como amicus curiae de la Argentina. Eso no conmovió a la Corte Suprema. Porque claro, la mentalidad pueblerina del kirchnerismo no entiende que la Corte Suprema no se sujeta a los vaivenes de la justicia federal de Comodoro Pi, o por lo menos de lo que era hasta hace unos meses atrás la justicia federal de Comodoro Pi. La Corte Suprema obra con absoluta independencia. Tan es cierto esto que lo peor que pudo haber ocurrido sucedió. No solamente que la Corte no se abocó a este caso, sino que además no hizo consulta alguna a la Secretaría de Estado o a lo que se llama el Solicitor General, como una especie de procurador. Como una especie de procurador, porque realmente las instituciones funcionan en otras partes del mundo, y no solo es el caso americano, el caso de Chile, vámonos más cerca, funciona con una independencia absoluta de los poderes. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Estos fondos depredadores seriales, como lo llamó la presidenta, que dicho sea de paso, ya sabía, porque dijo que no la sorprendió el fallo, porque era ajustado a derecho.
cuando alguien cede un título a otra persona, esa persona, el cesionario, se coloca en la misma posición del cedente y obviamente que quizás lo ha comprado a un precio mucho más bajo de lo que realmente es el valor nominal del título. Pero esto es porque ese título ya está depreciado, sea porque el acreedor el deudor no ha revelado mucho afán en cumplir sus obligaciones o tiene un pasado que lo condena, o sea porque no tiene bienes suficientes como para respaldar esa deuda. Pero esa deuda era legítima, o sea, llamar fondo buitre a los tenedores que no entraron, de bonos que no entraron en el default, me parece que, o depredador serial, me parece que es como mucho, o decir que la justicia americana es extorsiva, es como mucho exagerado. Y esto habla de la impericia, ¿no? Yo creo que esto de llamarlo fondo buitre, que no lo hace solo el gobierno, sino también el periodismo, aún el periodismo opositor y los... oscurece la cuestión, porque le da un cariz moral. Entonces ya, si decimos fondo buitre, ya partimos de la base de la perversidad del acreedor. Y del derecho de las obligaciones es irrelevante la moralidad, si es bueno, malo, lindo, feo el acreedor. Él tiene derecho a cobrar. Y el que cede su crédito, el cesionario, tiene el mismo, como dijiste vos, se pone en la posición del cedente y tiene el mismo derecho. Entonces, puede ser que un país o un deudor cualquiera no pueda pagar íntegramente. Entonces, tiene que sentarse a negociar humildemente y no darle cátedra de moralidad al acreedor. Sí, o Urbi et Orbi a los países europeos cómo deben comportarse con sus finanzas públicas. Lo peor que le puede pasar a la Argentina en esta situación es no pagar. No creo, porque de todos los sectores hemos escuchado que la voluntad de pago está presente. Quizás, por supuesto, porque hay que también destacar esto, el juez Griesa, cuando vuelva el expediente a la instancia de él, va a convocar y va a tratar de que las partes se avengan a un acuerdo de buena fe. La buena fe implica no ir a cacarear, que no pensamos cumplir el fallo, sino ir a tratar de buscar, quita ya es difícil, porque si yo gano un juicio... Claro, sentencia firme, ya tienen los acreedores. Pero por lo menos creo que ni a la Argentina le conviene no pagar por el default, ni a los acreedores, porque van a tardar 4 años en no cobrar. Esto hay que decirlo también, porque los plazos se pueden ir dilatando. En la Argentina, que tanto... Lo triste es que el gobierno vino con una deuda externa pesada, y la herencia que nos dejan, lo único que podía tener blasones de haber cumplido con el imperativo que asumió en aquel momento, el mandato que asumió en aquel momento, era terminar con la deuda externa. Y se va igual que como vino. Lo que pienso es que se puede lograr un bono, se puede lograr obviamente esto va a ser la pesada herencia, como decía Guillermo Nielsen, creo que en estos días, que fue secretario que reestructuró la deuda en la época de Roberto Labaña, va a llevar por lo menos 3 o 4 gobiernos futuros, o sea, estamos hablando de 9 a 12 años, que van a tener que, o de 12 a 16, mejor dicho, que van a tener que soportar esta carga, que obviamente el pago de estas obligaciones va a ser muy oneroso. Y esperemos, como decís vos, que la vocación sea cumplir y encontrar la forma de acordar con los acreedores de qué manera se puede cumplir, pero que no incurran en manganetas como esta, que algunos dicen que pueden llegar a cambiar el domicilio de pago para evitar embargos, porque eso implica, no defaultering, default incumplimiento de las obligaciones. Pero bueno, este tema que la verdad que nos apasiona, porque lo hemos venido tan señalando que a veces uno le gusta no ser agorero, pero realmente la cotidianidad de los hechos hace de que uno diga, ¿cómo se pueden dar cuenta de esta situación? Yo creo que van a arreglar, porque tanto cacarearon, pero arreglaron con los acreedores de las empresas que se presentaron ante el CIADI, arreglaron con el Cruz de París, hicieron una confiscación escandalosa con Repsol, arreglaron con Repsol. Lo que pasa es que los desayunos no son gratis. Yo creo que van a terminar arreglando, como decía Almafuerte, 5 segundos antes de la muerte. Llegan cerca del abismo, no se tiran, pero eso implica costos cada vez mayores. Y realmente, cuando uno habla de las herencias, de lo que nos va a dejar este gobierno, hay 2 puntos, más allá del de la seguridad y el de la desocupación, que son muy graves. Por un lado, la educación, que también se vincula con el tema educativo y con el tema de la posibilidad de obtener fuente de trabajo. Y el otro es el tema de infraestructura, que básicamente, aparte de la vial o de la ferroviaria, se vincula con la energía. Y como decíamos
fuera de cámara, el invitado de hoy parece que fuera un renacentista, digo, porque los renacentistas se caracterizaban por ser múltiples, ¿no? Los artistas renacentistas, y es Alito Guadañi. No vamos a presentarlo por el currículum y todo porque es muy extenso, pero alguien que es especialista en dos temas, como energía y en educación, que no sea el hombre de consulta permanente de este gobierno, lo ha sido de otros. La verdad que es triste para los argentinos. Gracias por estar, Alito. Muy bien. Y no te queremos preguntar mucho, si querés decirnos, agregar algo sobre el tema de la deuda. No, simplemente que la situación es crítica pero no terminal, porque en definitiva gran parte de la deuda argentina está con organismos públicos. El Estado argentino a quien más le debe es al ANSES y al Banco Central. O sea, lo que es deuda exigible de terceros es bajo, así que sería absurdo entrar en default por una magnitud que en juego no representa más de 12 puntos del PBI. O sea que yo creo que con una buena política, una buena voluntad negociadora, hay que hablar menos, cuando el que negocia no habla, podemos salir adelante. Pero, en fin, esperemos que el gobierno esté a la altura de su propia responsabilidad, ¿no? Los dos temas que nos preocupan a nosotros, que venimos insistiendo permanentemente, es el tema, por un lado, educativo y por otro lado, el tema energético. En educación, porque hemos retrocedido muchísimo. Bueno, el panorama educativo es el siguiente. La Argentina es el país que lideró la enseñanza primaria en la América Latina desde la Ley 1420 de 1884. La Argentina siempre mantuvo el liderazgo junto con el Uruguay en materia de alfabetización. Ese fue el siglo XIX y parte del XX. El siglo XX es el siglo de la escuela secundaria. ¿Cómo estamos en la escuela secundaria? Y ocupamos el 13º lugar en América Latina. La graduación secundaria en la República Argentina es menor a la de Chile, la de Perú, la de Bolivia, la de Paraguay, la de Colombia, la de México, la de Brasil. O sea, prácticamente se gradúan en tiempo y forma menos de 5 de cada 10 chicos. O sea, menos del 50% de los chicos que ingresan al colegio secundario lo terminan. Sí, pero ese promedio es un promedio tramposo, porque de la clase media alta se gradúa el 80% y de la clase baja se gradúa el 20%. 80 más 20 dividido 2 da 50, pero eso no es un promedio. Claro. Un promedio es cuando uno dice 49 y 51 da 50, pero 20 y 80 da un promedio de 50 que es ficticio. O sea, el sistema educativo argentino se caracteriza por la desigualdad absoluta de oportunidades. Naciste en un hogar pobre, no vas a terminar la escuela secundaria y ni soñés con ir a la universidad. Tu destino ya está sellado. La Argentina ha consolidado un sistema de reproducción intergeneracional de la pobreza. Se consolida la pobreza. Se consolida. Se ha muerto la movilidad social. Eso es contrario completamente al discurso que oímos permanentemente de la inclusión que habría logrado este gobierno. Bueno, es que los programas en general del gobierno están orientados a mantenerte en la pobreza, no a sacarte de la pobreza. Porque un programa que te saca de la pobreza es el que te capacita desde el punto de vista educativo. Y los programas no están orientados como están en otros países, el caso de Brasil ahí. Ese es el primer punto. Segundo punto, un historiador dijo que si uno quiere saber dónde va a estar una nación ubicada en el año 2050, no tiene que preguntarse si tiene petróleo, convencionales, no convencionales, mar continental, hierro, cobre. Tiene que preguntar una sola cosa: ¿cuánto saben hoy los adolescentes de 15 años de edad? Y este interrogante, ¿cuánto saben hoy los adolescentes de 15 años de edad?, lo da la prueba PISA, que mide eso. Muy bien, de 65 países estamos en el lugar 60. 65, estamos 60. Sí, de 9 países latinoamericanos estamos en el lugar 8º. Estamos arriba de Perú, pero estamos atrás de Uruguay, de Colombia, de Brasil, de Chile, de México. Pero Perú es el país que más progresó del 2000 para acá y nosotros del 2000 para acá no hemos progresado. Una sola cifra nos ubica en este problema. La prueba PISA mide esencialmente, este año midió en 2012, los conocimientos en matemática. En el mundo no sabe matemática la tercera parte de los adolescentes. Ahora bien, en la China no sabe matemática el 5% de los adolescentes. En la República Argentina no sabe matemática 2 de cada 3 estudiantes. El 66%. 65%. Entonces, cuando uno mira eso, la primera pregunta que se tiene que hacer: ¿qué futuro le espera a los pibes? ¿Qué futuro le espera a los pibes? Además, perdón, en esa disciplina es algo bien homologable
Claro, más porque no es como los conocimientos humanísticos. Históricas. Claro, los conocimientos humanísticos. O sea, nuestra generación de adultos está estafando a los niños. ¿En qué lo está estafando? Dos cosas muy simples. ¿Cuánto es el calendario escolar en Cuba? 200 días, 1000 horas anuales. ¿Cuál es el calendario escolar en Chile? 1100 horas anuales. Y así en una cantidad de países. ¿Cuál es el calendario escolar argentino? 180 días por 4 horas, 720 horas. Sí, pero nunca se cumplió. De hecho, la Argentina es el país del mundo que tiene menos días efectivos de clase. Del mundo. Del mundo. Qué récord. Correcto. Pero aquí nuevamente viene la discriminación, porque los que pierden clase son los chicos pobres que van a escuelas públicas, porque las escuelas privadas más o menos el tema lo manejan de otra manera. Y además, sistemáticamente violamos la ley de educación. Cuando fue el gran conflicto docente en la provincia de Buenos Aires, del cual ya nadie habla, la provincia termina incumpliendo la ley, porque la ley nacional que rige este tema dice, artículo primero, el calendario mínimo son 180 días de clase por año. Artículo segundo, en caso de incumplimiento de este calendario, se tomarán las medidas necesarias para recuperar los días perdidos, no los contenidos perdidos. Pregunta, ¿qué provincia, comenzando por la provincia de Buenos Aires, ha recuperado los días perdidos de clase después de la gran huelga? ¿Lo recuperó Salta? ¿Lo recuperó la provincia de Buenos Aires? No, se hace la alianza entre las burocracias ministeriales y las burocracias sindicales y deciden no recuperar las clases. ¿Quién es el único que paga el pato? Los chicos. El chico. ¿Quién es el abogado de los chicos? ¿Quién defiende a los chicos en el tema educativo? ¿Quién defiende a los chicos? No tienen abogado. Porque además la clase dirigencial resolvió su propio problema. Manda a los chicos a la escuela privada. Claro. Desde la ley 1420 hasta el año 2002, la escuela pública argentina siempre aumentó la matrícula. La privada hubo muchos años en que crecía más que la pública. Pero ahora hay un hecho nuevo. Primera vez en la historia que pasa, del 2003 para acá, se fue de la escuela primaria estatal 1 de cada 10 chicos. Y en primer grado se fue 1 de cada 8. Ese es un tema muy serio. Y después el otro incumplimiento claro de la ley. Todo el mundo dice, bueno, la ley de financiamiento se cumplió porque es el 6% del PBI, se cumplió, ahora parece que no se cumplió tanto porque las cuentas hubo que manejarlas, pero digamos la verdad, el gobierno cumplió en aumentar el gasto público en educación. Eso es cierto, se ha cumplido. Perfecto. Todo el mundo aplaude y está bien aplaudirlo. Pero la ley decía otra cosa. Ley sancionada en el 2005. Antes del 2010, el 30% de los niños de escuelas públicas primarias tenía que estar en doble jornada. ¿Cuántos chicos hay en la escuela primaria? 3,5 millones. 30%, ¿cuánto es? Más de 1 millón. ¿Cuántos hay? La tercera parte, 300.000. Desigualdad de oportunidades. Comparemos la ciudad de Buenos Aires con el conurbano. ¿Por qué el conurbano? Porque cruzamos la General Paz. O sea, no comparemos la ciudad de Buenos Aires con Tucumán, Salta o Tierra del Fuego, porque está muy lejos. Comparemos con el conurbano. En la ciudad de Buenos Aires, desde hace muchos años, en las escuelas públicas, casi la mitad de los chicos están en jornada extendida. En el conurbano bonaerense, cada 100 chicos, no hay 30 en jornada extendida. ¿Saben cuántos hay? 2. 2 de 100. 2. Es increíble. Esa es una absoluta desigualdad. Es una absoluta desigualdad. Entonces, este es el gran problema que estamos enfrentando. Tenemos un problema de calidad y tenemos un problema de inclusión. ¿Vamos a una pausa? ¿Cómo no? Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. ¿Sabías que podés hacerte controles de salud gratuitos en los hospitales públicos de la ciudad y en cualquiera de los centros de salud y acción comunitaria que están en los barrios? En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad.
Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Y en la pausa, en esos comentarios que hacemos en off, muchas veces son más jugosos que los que hacemos al aire. Y entonces le pregunto a Lito, decime una cosa, Lito, ¿vos fuiste alguna vez ministro de Educación? Me dice no. Y digo, ¿cómo un economista destacado como vos se dedicó a estos temas? ¿Respuesta? Una razón muy sencilla. Mi formación profesional, tanto en la Universidad de Buenos Aires como en la Universidad de Chile y el doctorado en California, fue en Economía del Desarrollo. Cuando aparece el fenómeno de la globalización, promediado la década del 80, yo me di cuenta que la clave de la globalización era el avance científico y tecnológico. Y el avance científico y tecnológico es hijo de la capacidad educativa de la población. Entonces, lo que uno mira históricamente, que las naciones que crecen son las naciones que acumulan capital humano. Acaba de salir un estudio del Banco Mundial, 6 meses, midieron el valor económico de todo el capital físico. Las petroquímicas, la química, la fábrica de automotores, los puertos, los ferrocarriles, los aviones, midieron todo. Y midieron lo que está en la cabeza de las personas, el valor del conocimiento. ¿Sabe qué le dio? 4-1. El capital humano, lo que está en la cabeza de la gente, tiene un valor económico productivo 4 veces mayor al de todos los bienes materiales. Trabajo enorme. Porque esa es la globalización, es la revolución científica y tecnológica. Y por esto nos lleva al otro tema de preocupación, que es la falencia de la Universidad Argentina. Eso queríamos preguntar. La Universidad Argentina tiene 3 problemas gravísimos. La primera, no tiene graduados. La segunda, no tiene graduados en las carreras científicas y tecnológicas. Y la tercera, los pobres no están en la universidad. A ver, ¿cómo que no tiene graduados? Vamos, pero no tiene graduados. En una universidad... Argentina gradúa 100.000 por año. ¿Cuánto gradúa Brasil? 1 millón. 10 veces más. No es 10 veces más grande Brasil. ¿Cuánto gradúa Chile? 70.000. En proporción gradúa 40% más que nosotros en términos de la población. Chile son 18 millones. ¿Cuál es la clave? Cada 100 alumnos que entran a una universidad del Estado en Brasil se van a graduar 70. Cada 100 que ingresan a una universidad estatal argentina en promedio se van a graduar 25. Jaque mate. ¿Y eso a qué se debe? A que los brasileños de hace muchos años tienen los exámenes comprensivos de ingreso. Todos los países que tienen exámenes de ingreso, y esto incluye a países capitalistas, pero incluye a Cuba, incluye a Ecuador, incluye a Brasil. Todos los países que tienen examen de ingreso tienen mucho más graduados que los que no tienen examen de ingreso, por una razón muy sencilla. El común de la gente mira el examen de ingreso como un filtro, una traba. No es una traba, es un incentivo al ejercicio previo de la disciplina del estudio en la escuela secundaria. Cuando uno va a una clase de educación física y los profesores de educación física exigen cierto tipo de rendimiento, aumenta la capacidad, pues la gente se dedica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo vuelvo a repetir, los brasileños están graduando 1 millón y nosotros 100.000. Lo mismo está pasando con las reformas educativas de Correa. Correa ha hecho una reforma educativa enorme. Por ejemplo, para entrar a la universidad hay que tener un examen cuyo puntaje máximo son 1.000 puntos. Para entrar a cualquier facultad hay que tener 500 puntos. Para ser abogado, ingeniero, contador público, físico, químico, 500 puntos. Hay 2 carreras que Correa dijo, no, con 500 puntos no se entra. ¿Cuáles son las 2 carreras que cuidan al hombre? Medicina y maestro. Hay que tener 800. Para ser médico o maestro en Ecuador, hoy hay que tener 800 puntos. Para ser abogado, ingeniero, notario, agrónomo, con 500. Los que tienen 900 puntos no entran a la universidad. Los mandan afuera a cualquiera de las mejor 50 universidades del mundo. ¿Pagado por el Estado? Pagado por el Estado, con compromiso de vuelta. Bueno, ese es el primer tema, nuestra baja graduación. El segundo, que no tenemos graduación científica y tecnológica, una sola cifra. Nosotros cada 1.000 abogados graduamos 400 ingenieros. Los chilenos cada 1.000 abogados gradúan 2.000 ingenieros. La graduación científica y tecnológica en los países asiáticos es el 30% de la graduación. La Argentina está en 14%. Entonces, cuando usted ve que Corea progresa, sí, pero el 32% de los graduados coreanos son científicos o tecnólogos. Son físicos, químicos, matemáticos, astrónomos, geólogos, ingenieros hidráulicos, ingenieros de petróleo, ingenieros nucleares. Nosotros tenemos 60.000 graduados en ciencias sociales. ¿Cuántos ingenieros hidráulicos tenemos? 14, 15.
¿Cuántos ingenieros? Todo el mundo habla de Vaca Muerta. ¿Cuántos ingenieros de petróleo tenemos? 45. O sea, tenemos una matrícula que está absolutamente divorciada de las necesidades futuras del país. Y el tercer punto, no tenemos pobres en la universidad, por una razón muy sencilla. A los ricos la gratuidad de la universidad les sobra y a los pobres les falta. Porque la definición de que un pobre puede ir a la universidad no está solamente en que sea gratis, sino que tiene que ayudar a su familia. Entonces acá es urgente, a mi juicio, copiar el sistema uruguayo. Los uruguayos hoy están teniendo el 20% de los graduados de la Universidad de República de Uruguay son personas pobres que se han becado toda su carrera con $280 por mes. ¿Financiado por quién? Por los graduados universitarios. Los graduados que han ido a universidades públicas. Los graduados que fueron a universidades públicas gratuitas, a partir del 5º año de recibido y por 25 años de su ejercicio profesional, se cotiza, no mucho, $120 por año. Es decir, que es como un pago diferido de la universidad. Correcto. Becas de honor, vienen de decir. Pero son automáticas. Los graduados tienen que pagar obligatoriamente, aunque se vayan del país, por 25 años de su vida. Los que tienen matrícula pagan más que los que no tienen matrícula. Un abogado, un ingeniero paga más que un músico o un filósofo. Pero ellos se están dando el lujo, bueno, no es un lujo, de que el 20% de los graduados ya son. Si nosotros copiáramos ese sistema, podríamos tener 100.000 graduados anuales. Y si los dedicáramos estos 100.000 graduados anuales nuevos a las carreras científicas y tecnológicas, podríamos multiplicar por 3 la graduación científica y tecnológica, que es lo que necesitamos. Por 3. Este fue en Uruguay un ejemplo, porque esta fue una ley que promovió el Partido Blanco, la Calle, en el año 94. Los colorados la reformaron, una reforma menor con Valle, y hoy tiene consenso. Fue una ley que salió, fue la unanimidad de diputados y una amplia mayoría de senadores, o al revés, no me acuerdo bien. Fue una clara política de Estado. Entonces, si yo quisiera sintetizar la propuesta, diría, es urgente la Argentina que vaya a un sistema como el cubano, o como el ecuatoriano, o como el brasilero. Sí, ya que tanto le copiamos. Claro. Y aquellos alumnos que vienen de escuelas humildes y sacan buenas notas, se le asegure de entrada la beca, de forma tal de que se dedique plenamente al estudio. Porque en las carreras científicas y tecnológicas el estudiante tiene que ser full time. Seguro. No se puede ser matemático, ni ingeniero hidroeléctrico, no son como las sociales, ni part-time, ¿no es cierto? Entonces, esto es un gran cambio de mentalidad, un gran esfuerzo que tenemos que hacer, y me parece que este en algún momento se ha discutido en la Argentina, y a mí me parece que esta sería una medida que podría formar parte de uno de los puntos centrales de una política de Estado educativo. O sea, mejorar la graduación universitaria, aumentar la matrícula, la graduación en las carreras científicas y tecnológicas, e incorporar más gente humilde a la universidad, que no quede discriminada, porque hoy prácticamente la relación entre ricos y pobres en la universidad debe ser 6-1 o algo por el estilo. Eso es el verdadero progresismo, el otro es populismo. Muchísimas gracias, Alito. Gracias. Y la verdad que te digo, el programa fue tuyo. Y me voy satisfecho porque es como a veces decimos, estos son los temas que nos tienen que preocupar a los argentinos, no caer en la coyuntura permanentemente, aunque la coyuntura a veces nos empuja a ello. Pero esto es lo que hay que discutir. Hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao.